Les pido que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Y sabemos que esta palabra da vida. Y llegamos ante ti cansados del camino y sedientos, Señor. Tú conoces cada uno de nosotros en qué situaciones, en qué preocupaciones, en qué tensiones nos estamos moviendo. Y te damos tantas gracias porque aún en la tormenta más grave tú siempre estás con nosotros. Y nos guías para estar buscando algo firme, una roca. Y Señor, tú eres la roca y confiamos en que hoy tu palabra se oirá. Sé tú, Señor, en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. La situación de identidad nos hace preguntarnos quiénes somos. Al preguntarnos quiénes somos, nace del deseo de encontrar la intimidad más profunda del ser humano. Y esta pregunta ha sido una constante en el desarrollo de la humanidad. Antes se tenían resuelto, o de mejor manera resuelto, estos asuntos de la identidad, porque papá y mamá y los vínculos familiares hacían que tuviéramos claro quiénes éramos o quiénes creíamos que éramos y a dónde íbamos. Pero la actualidad está mostrando que todos esos rocas, diríamos, o fundamentos en la vida, pues se han ido desmoronando. Ahora ya papá y mamá no están tanto tiempo con los hijos y los mandan a las escuelas, y los papás se ocupan de los trabajos, y los hijos están adquiriendo modelos de identidad basado en fantasías, en personas a quien realmente no conocen, como los actores o cantantes o las telenovelas, que les hacen pensar que esas identidades son útiles para sus vidas. Desde un hombre de 32 años que desea ser reconocido en Inglaterra como un cachorro dálmata, y él está propugnando una ley para que personas puedan ser reconocidas como perros, hasta un artista que se ha implantado 2 aletas en la cabeza diciendo que él es un trans pez, e incluso un hombre que ha gastado $30,000 para ponerse la cara y las orejas como un elfo, como un duende. Y lo último ha sido un Anthony Lofredo, que es un joven francés de 33 años, lleva 7 años transformándose en alien. El joven asegura que lleva el 41% de esa transformación. Él se llama a sí mismo el alien negro, el black alien. Y lo último es que se mutiló las manos y se las cosió los dedos para parecer más anfibio, y también la lengua se la cortó para parecer como una lengua bífida, como la de una serpiente. Tenemos las pantallas, ahí se ven, se observa, ese es este hombre, todo tatuado de negro para más parecer un alien. Si te fijas, las orejas ya no las tiene, y las manos, los dedos se los ha unido para llegar a ser lo que él dice que es un alien. Y fíjate cómo era este joven hace 7 años. Ahí tenemos la foto de antes y ahora.
Era un joven feo, diríamos, un joven horrible, pero algo pasó en su mente que él tenía que transformarse para lograr su verdadera identidad. Entonces de verlo en esa situación, hay una mentira que se ha apoderado de él. Bueno, el asunto de la identidad no tan solo se apodera con casos extremos, sino también nosotros podemos estar con problemas de identidad que nos hacen llevar una carga que no necesitamos llevar. El apóstol Pedro escribió esta carta, la carta de Pedro, a las iglesias, y dice a las iglesias dispersas en el Asia. Porque los cristianos tenían problemas de identidad. Había un mundo que se oponía, un mundo que estaba adverso al cristianismo. Así como en Capulac y en varias comunidades aquí cercanas, cuando una familia se convertía cristiana, dejaba de participar en los eventos religiosos que son muy comunes en las comunidades, y entonces la gente reaccionaba y los empezaba a segregar y los empezaba a perseguir porque no participaban en las fiestas patronales. ¿Has escuchado de eso? Y no cooperaban y no estaban ahí, y entonces empezaban a ser perseguidos. Eso sucedía antes, así como sucede ahora. Y no tan solo la cultura los perseguía, sino también los judíos eran perseguidores de cristianos, y no se diga los romanos. También los romanos empezaron oficialmente a perseguir a los romanos. Con esto, una gente en persecución, una gente en crisis, pues tiene serios problemas de identidad, tiene serios problemas de seguridad. Desde el primer capítulo, Pedro les está diciendo lo bendecidos que son. En el primero capítulo de Primera de Pedro, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, fíjate qué hermosa frase. Dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿a qué? A una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Estas personas que estaban sufriendo, que quizás ya no tenían casa, o la propia familia extendida los había corrido de sus tierras y que andaban buscando dónde vivir, a ellos Pedro les está diciendo: bendito sea el Señor Jesucristo, que ahora estás renaciendo. ¿A qué? A una esperanza viva, a una esperanza viva. Y menciona al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto está afirmando que Dios es el Padre de nosotros. Qué mejor identidad que tener a Dios como nuestro Padre, porque es el que nos da el renacimiento. Dice, los ha hecho renacer a una esperanza viva. ¿Te acuerdas Juan capítulo 3 que dice el Señor: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? Cuando tú descubres a Jesucristo, cuando realmente lo empiezas a observar en la Escritura y te das cuenta lo grande que es Jesús, lo amable, lo bondadoso, lo tierno, la manera en que siempre está dispuesto en los evangelios a sanar al que se acerca, y tú llegas a decir: wow, Señor, realmente eres grande, y llegas a arrodillarte ante Él y descubres la realidad de un Cristo de amor que está también contigo, dispuesto a perdonarte y a levantarte y a sanarte tus fallas más profundas, tus fracasos más profundos, y te llena de esperanza, te llena de esperanza. Precisamente la vida se vuelve una esperanza. A pesar de que esté a tu alrededor todo negro, tú ves esperanza. ¿Te ha pasado? ¿Lo has vivido? ¿Has experimentado ese renacer? Que ya empiezas a ver hasta la naturaleza diferente, y hasta las manos se te hacen diferentes porque te das cuenta. Algo se abre en tu interior viendo las maravillas que Dios ha hecho a tu alrededor, cuando antes estabas como ciego. Por otro lado, cuando el Señor dice
que nosotros somos sus hijos es que pertenecemos a su familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros. Allí estamos nosotros como parte de su familia. Y también que somos herederos. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y dice, si es que, Romanos 8:17 dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entiéndelo bien. Jesucristo lo dijo muy claramente. El que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la ganará. El camino cristiano es eso, es ir perdiendo nuestras ambiciones, nuestros deseos, e ir dándole a Dios nuestra vida y que Él tome nuestros deseos y ambiciones para que los transforme en una voluntad agradable y perfecta sobre nuestras vidas. Por eso somos herederos, pero necesitamos padecer. ¿Padecer qué? Dejar el egoísmo, dejar nuestro propio deseo, nuestra propia ambición. Por eso dice, si es que padecemos juntamente con Él. Por eso les está diciendo, ustedes son bendecidos. Ahí 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 sigue diciendo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba, con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que todo cristiano, Dios lo va a pulir como con fuego, como si fuera oro, como el oro. El oro, ¿usted sabe de dónde lo traen? De la tierra. El oro, pues es un polvo ahí que diríamos que es tierra. Pero no aparece el oro si no se funde con fuego. Y son grandes fundiciones con grandes hornos que dan una temperatura muy alta para que precisamente esa tierra se depure y solo quede lo más valioso que es el oro. En ese sentido también Dios nos ve a nosotros y la fe que puso en ti como algo muy valioso, como oro. Nos ve como pepitas de oro a trabajar, y para trabajarlas hay que pulirlas en el fuego. ¿Estás sufriendo algún problema? ¿Está tu vida embarcada en asuntos y preocupaciones que están afectando tu paz? Es parte del fuego, de la prueba que la fe requiere. ¿Para qué? Para obtener el oro precioso que Cristo tiene reservado en ti. Por eso 1 Pedro ya entonces la podemos estudiar en base a ese contexto. Les está diciendo a esas personas que están siendo pulidas, que están siendo refinadas como el oro en base a las pruebas. 1 Pedro 2, 9 y 10, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para todos aquellos que están sufriendo, Dios tiene una buena noticia. Dios te está puliendo. ¿Para qué? Para que esa prueba te lleve a tener una fe consistente, y por algo muy importante, porque tú eres, yo soy, linaje escogido. 4 cosas aparecen aquí. Primero, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 4 cosas. ¿Alguien la puede decir? ¿Alguien ya se lo aprendió? Sin verlo. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ya lo podrías tú decir?
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 4 aspectos de la identidad que se resuelve en Dios. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Cuando les preguntamos quién soy, dicen, pues soy el hijo de el señor Antonio Vaca. Bueno, así yo decía, Antonio Vaca. Soy de la familia Parra. Oh, soy de la familia Valencia. Oh, soy de los Flores. Oh, es de los Flores. O tengo una tortillería muy grande. Ah, es el de la tortillería. Soy el licenciado Juan. Ah, usted es el licenciado Juan. Entonces, por lo que tenemos, por lo que tenemos a nivel monetario o por la familia, y a veces pensamos, sí, ¿de veras eres eso? ¿Quién soy realmente? Porque ni la familia ni el dinero a estos cristianos les servía de mucho, porque la familia los había desechado, el dinero se había acabado porque la gente no les compraba, no los contrataba cuando se hacían cristianos. ¿Qué les quedaba? ¿Quién soy? Entonces Pedro les está diciendo, ahí les voy. ¿Quién eres? Tú eres linaje escogido. ¡Wow! Yo, el que me está yendo rete mal, ¿por qué no me contratan? No tengo dinero en el bolsillo. ¿Quién sabe qué va a pasar? Vivo al día por día. Tú eres linaje escogido. Ese título pone énfasis, en primer lugar, el de linaje escogido. Escríbele ahí, escogido. Linaje escogido. Escogidos por Dios. Y si tú te das cuenta, en la Biblia vemos linajes. ¿Dónde vemos linajes? Aquellos que estamos leyendo la Biblia en un año ya andamos en Crónicas. A ver, ¿quién anda en Samuel y Crónicas y andamos por ahí? A ver, ¿quién anda leyendo la Biblia en un año? Andamos por esos rumbos. Y vemos linajes, y Crónicas, estuvo fuerte ese de Crónicas. 9 capítulos de puro linaje. ¿Por qué a Dios le importan tanto el linaje? ¿Y dónde más vemos el linaje? Los linajes. En el Nuevo Testamento, en Mateo y en Lucas vemos linajes y nos echan todo linaje. Y dicen, ay, ¿para qué leo todo esto? ¿Por qué a Dios le importa el linaje? ¿Qué quiere decir Dios con eso? Porque a Dios le importa el linaje. En ese caso, en el Antiguo Testamento era importante distinguir las promesas que Dios había dado a Abraham y cómo se habían cumplido y venían de ese linaje. Yo le prometí a Abraham que hasta las 40 generaciones, pues ahí les va. Y ¡pum! Dios cumple, ¿verdad? ¿Y por qué nos quiere a nosotros ahora Pedro decir, es que ustedes son linaje escogido? Con eso nos está diciendo, mira, tú eres alguien que yo escogí así, pero desde la genética de tus antepasados para que hoy estuvieras aquí en este planeta Tierra y fueras como fueras. Imagínate que un abuelo del abuelo de tu abuelo no hubiera sido él y hubiera sido otro. No sé en qué año sería, por ahí de los 1700. ¿Tú estarías hoy aquí? ¿Así como estás? No estarías. Definitivamente no estarías. Serías otra persona. Pero Dios te escogió en base a un linaje que fue escogiendo Él para que hoy aparecieras en la tierra. Dios te escogió. Es más, dice la Escritura que Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Y es más, dice que desde el inicio de la creación ya estabas tú señalado. Por eso Dios fue escogiendo las circunstancias para las cuales hoy estés aquí en la tierra. Eres de un linaje escogido. A pesar de que no lo merecíamos, porque nosotros no escogimos a Dios, pero Dios nos escogió a nosotros. Y Dios entonces, en base a su misericordia, nos alcanza.
En realidad es que según Pablo nosotros somos, 1 Corintios 1:26, nosotros, dice Pablo, miren ustedes su vocación porque en realidad no son sabios muchos, según la carne, ni son muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A quién escoge a Dios? Al que viene de un linaje humano que uno diría, ay sí, ahí están los Navidad, uy, las Navidad eran, pero la divina Garza, y mire, aquí está, debía de quedar José Navidad aquí, y su esposa Gina González, hoy de los González, tenían que, sí, y por lo tanto nace Emanuel, muchacho tan destacado, ilustre Emanuel, ¿verdad? Pero resulta que no. ¿A quién escoge? A lo necio, a lo vil, a lo menospreciado. Ese soy yo. Y espero que tú digas, yo tengo claro que yo también. Era de lo necio. Era alguien que no prestaba atención al propósito de Dios en mi vida, y cómo me fue mal andando sin Dios. Pero Dios me escogió. Dios permitió que yo me equivocara hasta tal punto de llegar a tocar fondo. ¿Ya llegaste tú al fondo? Yo espero que sí. La única forma de ser convertidos es tocando fondo, diciendo, yo no puedo. Señor, yo no puedo. Si tú no me ayudas, ya no sé cómo vivir. Eso es tocar fondo. Y mire, he conocido gente muy orgullosa, sobre todo personas que definitivamente ya están hasta el fondo, pero aún no tocan fondo. Cuando voy a los grupos de los alcohólicos, tengo que buscar que, a pesar que ya están en el fondo, toquen fondo. Ellos mismos lo admiten. Para que un alcohólico se salve necesita tocar fondo, reconocer que sin un poder sobrenatural de Dios no va a poder salir adelante. Y aunque han sufrido, sin embargo muchos son muy orgullosos y no tocan fondo. Pero nosotros sí, y nos convierte eso en ser linaje escogido. Esto es una historia de Jessica. Dice ella, Jessica se sumergió en las religiones orientales. A pesar de haber sido una jovencita criada en un hogar cristiano, ella pensó que eso no era lo suficiente. Y se fue a buscar la verdad y la paz que anhelaba a través de entrar en programas de yoga y meditación. Practicó Reiki y comunicación espiritual. Ella se volvió famosa porque supuestamente ella sanaba con la imposición de manos. Y comenta que llegó el momento en que supo que estaba atravesando un muy mal momento. Ya no le quedaba a dónde ir. La oscuridad en que la empezó a envolver y darse cuenta que todo lo que había practicado era insuficiente para encontrar la paz que tanto había buscado. Le empezó a tener una zozobra muy alta. Por ese tiempo su novio se convirtió a Cristo. Y eso en un principio la enfadó, pero después, cuando precisamente estaba en el fondo más grande de su hoyo depresivo, le dijo, ora por mí. Y dice, en ese momento, cuando estaba orando su novio por ella, dice ella, el Señor me hizo recordar versículos que de niña me había enseñado mi mamá. Y supe que cada palabra de esos versículos era verdad. Y mientras oraba, su novio
ella fue sintiendo y experimentando cómo todos los espíritus malignos de mentira que habían entrado a raíz de todos esos procesos de meditación del yoga empezaban a salir. Ella dice: Jesús en realidad nunca me abandonó. Y pude recordar todos los años y decisiones que tomé alejándome de Dios y cómo con paciencia Él siempre estuvo a mi lado y me protegió. Y ahora Él sabía cómo traerme de regreso y lo hizo. Él lo hizo. Así es que la oración de sus padres en su hija, y sobre todo la perseverancia de Cristo Jesús por atraer a alguien que había sido escogido desde el vientre de su madre, se vio la realidad de ese ser linaje escogido. El segundo aspecto es ser, ¿quién soy? Real sacerdote. Ponle si quieres real sacerdote. ¿Quién soy? Un real sacerdote. En el Antiguo Testamento, cuando revisas el Antiguo Testamento, te das cuenta que una tribu estaba seleccionada para hacer sacerdocio. ¿Qué tribu era? La tribu de Leví. Solo ellos podían ocupar servicios en el templo. Esa tribu se ponía tareas que se rolaban para estar en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, y tenían que estar sirviendo en los sacrificios, en la limpieza, en la observación de todos los ritos que implicaba buscar que el pueblo se acercara a Dios. La función sacerdotal era muy importante porque a través de esa función, y todas las religiones lo tienen, buscaban los sacerdotes o eran el medio a través del cual la gente se acercaba a Dios. Y todas las religiones funcionan igual. Si te fijas, no hay una religión que no tenga sus maestros o sacerdotes. Y aquí me preguntaron esta semana, ¿y entonces con quién me confieso? Los pastores no estamos para confesar a la gente. ¿Con quién se confiesa ahora usted? Con Dios, con Dios. Porque aquí la palabra de Dios es muy clara, dice en Hebreos capítulo 9, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Por eso en el Nuevo Testamento ya no vemos los sacerdotes, diríamos, sino todo creyente es un sacerdote. Y se acerca a Dios confiadamente porque tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y tú te puedes acercar a Él. Todo el diseño del sacrificio de Cristo está puesto para que tú y Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo se conecten y puedas ir ante el trono de su gracia porque ya se abrió un camino nuevo, a través de Cristo se abrió. Somos sacerdotes porque podemos entrar al lugar santísimo. ¿Cada cuándo? ¿En dónde? En el lugar donde tú te apartes, cierres tus ojos y ahí le digas al Señor y lo invoques. Es más, quizás no te necesites apartar. Y estás hablando con una persona y allí en ese momento íntimamente estás orando: Señor, dame palabras para este hombre, para esta mujer con quien estoy hablando. Y allí está presente el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? El cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Luego también, ¿quién soy? Soy de la nación santa, ¿no? Podríamos decir, ¿quién eres? Soy de la nación santa. Algunos tienen muy en alto tener la doble nacionalidad de Estados Unidos y de México, ¿no? Y si nada más tienen la de Estados Unidos, pues qué mejor. Bueno, hay una mejor nacionalidad, es la nacionalidad del pueblo santo de Dios.
Somos nación santa. No dice que seremos una nación santa, dice que ya somos una nación santa. Ya Dios nos apartó, compró nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Ya para Él somos apartados. Y es exactamente por eso que un cristiano es sensible al pecado. Cuando no eres cristiano, ¿pecado? ¿Qué es eso, no? O si mencionas pecado en el vocabulario cotidiano del trabajo. ¿Sí? ¿Conoces? ¿Estás diciendo esa palabra? No, ¿verdad? No dices para nada. Si acaso llegas a decir, no, los errores que yo he cometido, pero pecado, pues no. Bueno, un cristiano ya es sensible, ya sabe lo que es el pecado, lo siente, no necesita que se lo expliquen. Oiga, pastor, ¿y puedo fumar? La Biblia no dice que no fumes, ¿verdad? ¿Puedo fumar? Pues supongo que sí, tiene usted manos y una boca, pues sí puede. ¿Debe fumar? ¿Qué le dice Dios? Pues sí, pues si Dios le dice que sí. ¿De qué forma Dios va a hablar a una persona si debe fumar o no? ¿Qué le va a decir? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y hay muchas más cosas que Dios va a poner en tu corazón que debes de cuidar, porque tu cuerpo no te pertenece. ¿A quién le pertenece tu cuerpo? A Dios. Y ahí está la presencia de Dios. Entonces somos una nación santa y somos sensibles al pecado. Algo en nuestro interior nos dice, no estoy hecho para esto. Y si tú caes en pecado, ¿un cristiano puede caer en pecado? Claro, sí, lamentablemente vivimos en tribulación. Y mientras no estemos ante la presencia del Señor, nuestro cuerpo, nuestro viejo hombre va a estar batallándose en una lucha por imponerse una voluntad u otra. Pero ¿qué pasa si pecamos? Somos sensibles al pecado y sabemos que esa condición no es la que nosotros, para la que nosotros estamos hechos. Un cristiano es sensible a su condición de pecado, porque estamos hechos para ser de Cristo, para ser santos, para darle a Jesús el honor y la entrega total de nuestras vidas. Y mientras no estemos en ese punto, vamos a sentir que fallamos y que va a haber una sensación de necesidad, de presencia suya, de perdón, de humildad ante Él, de súplica. Hoy leíamos en la Biblia un año el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, límpiame más y más de mi maldad. ¿Quién lo está diciendo? ¿Un perfecto, un hombre perfecto? No, un hombre que había cometido un superpecado. ¿Qué superpecados? ¿Hay superpecados? ¿A poco hay sí superpecados? ¿Será que haya niveles de pecador? Todos son pecados, pero bueno, diríamos que es un superpecado o dos superpecados. ¿Qué había hecho David? Había cometido adulterio y había mandado matar a su amigo Urías. ¿Eso era lo propio de alguien como David? No era lo propio de alguien como David. Había cometido un pecado, pero él lo reconoció. Y por eso escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus misericordias. Límpiame más y más de mi maldad. Nación santa. Somos de esa nación santa, de arrepentidos, de gente sensible al pecado. Somos de esa nación santa. Y el cuarto título, pueblo. ¿Quién soy? Soy pueblo adquirido por Dios. Este título pone énfasis en que le pertenecemos. ¿A quién le pertenecemos? A Dios.
Es decir, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestra vida le pertenece a Dios y por tanto, ¿qué debemos de hacer? ¿Lo que nosotros queremos o lo que Dios quiere? Lo que el Señor quiere, eso es, porque somos pueblo que le pertenece a Dios. Si le pertenecemos a Dios significa que Él puede tomar el control de nuestras vidas, ¿no? Si le pertenecemos, ¿quién puede tomar el control? Si Él es el dueño, ¿quién puede tomar el control? Él. Por lo tanto, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por lo tanto, las persecuciones, las situaciones difíciles para nuestras vidas, ¿quién se va a ocupar? ¿Nosotros? Si le pertenecemos a Él, ¿quién va a luchar nuestras luchas? Si quieres, tú lúchalas. ¿Y qué pasa cuando tú luchas tus luchas? Y te llamas Lucho o Lucha. ¿Por qué? Porque lucho mis luchas. No, yo sí puedo y ahí estoy. Ujule. Pero cuando Dios lucha tus luchas, entonces eres pueblo adquirido por Dios. Estás haciendo honor a esa realidad. Yo soy pueblo. Esta lucha que estoy enfrentando no es mía, es del Señor. Nada ni nadie en este planeta Tierra puede alejarte de lo que Dios te llama a hacer. Si tú ya eres pueblo de Dios, bueno, eres linaje escogido, real sacerdocio, parte de la nación santa, parte del pueblo adquirido por Dios. Si tú ya lo eres, nadie te podrá alejar de lo que Dios ha escrito para que tú seas. Habrá muchas distracciones, habrá muchas frustraciones y tribulaciones, tentaciones, traumas, y podrán llegar a interrumpir el proceso, pero todos los días te enfrentarás a la realidad de qué has hecho con esa identidad y podrás ir ante el trono de su gracia para pedir misericordia. ¿Y qué hará Dios? Será Él fiel y justo. Si tú le confiesas tus pecados, Él será fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Quizás llegará a ser de tal forma tus fracasos que querrás arrojar por la borda tu fe. Pero yo creo que llegará o ha llegado ante ti el pensamiento, ¿y qué? Si ya no soy cristiano, ¿a dónde iré? ¿Te acuerdas Pedro que le dijo a Jesús? ¿A dónde más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y te darás cuenta que ya no tienes a dónde más moverte. ¿O tienes algún otro lado a dónde moverte? Quizás podrás orar, Señor, tómame así tal cual, como barro en manos del alfarero, completamente rendido a tu toque. El plan de mi vida tú lo tienes, tú lo moldeas. No hay una sola decisión mía. Permíteme responder sin lamento, Padre, no la voluntad, sino la tuya. ¿Será que oremos esto? A ver, vamos a leerlo todos juntos. Señor, tómame así tal cual, como barro en manos del alfarero, completamente rendido a tu toque. El plan de mi vida tú moldeas, no hay una sola decisión mía. Permíteme responder sin lamento, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Gracias, Señor. Tú tomas el control de esta predicación y tú has de dar un alimento que permanezca y que estructure nuestro interior conforme a tu propósito. Gracias te damos, porque tu palabra es vida. En Cristo Jesús. Amén.